Buenos días a todos. Gracias familia por estar aquí presentes. Gracias por acompañarnos. Hoy, Día del Padre, estamos probando cámara, estamos probando micrófono, así es que si algo no está correcto, va a ir mejorando. Muchas gracias por estar ahí, gracias por su confianza, gracias por su compañía, gracias por prestarme su tiempo para hablar con ustedes acerca de lo que creo que Dios tiene para nosotros. Y especialmente para mí, especialmente para el día de hoy. No sé si eh, no sé si estamos todos en la misma página, pero quiero, quiero comenzar primero felicitando a los papás, a todos los papás. Hoy es Día del Padre. Eh, es el segundo domingo del mes de junio, cuando acá en los Estados Unidos se celebra. Creo que en México es siempre el 15 de junio. ¿O es igual? Ah, bueno, me dicen que es igual, también en México. No sé, en otros países, en Colombia, en España, en Francia, en Inglaterra, en Alemania, donde no sé si nos están viendo, pero por si acaso, no sé si también se festeja ya. Pero aquí celebramos el Día del Padre. Así que, pues hoy sí voy así de amigo a amigo, de hombre a hombre, de cara a cara, hablarnos. Y créanme, como introducción, quiero primero pedirles una disculpa. Quiero abrir mi corazón y decirles que si hay alguna prédica, todas las prédicas me cuestan trabajo, y bueno, porque el día que yo predique sintiendo que lo sé todo, yo creo que ya no valdría la pena estar aquí. Todas me cuestan trabajo, todas, pero hoy en especial casi estuvo a punto de poner algo diferente, un especial, invitar tal vez a alguien a predicar, que yo no quería tocar este tema. El Día del Padre, de hecho, la invitación se llama el hogar o el crisol del Evangelio es el hogar. El crisol, ¿sí sabes lo que es el crisol? Es esta como olla donde se funden los metales preciosos, sobre todo donde se funde el oro, y se pone a hervir a tal temperatura que el oro se vuelve líquido, y esto provoca que las impurezas, las cosas que no son oro, salgan a flote para que los artesanos puedan separar todo lo que es impurezas y dejar el oro puro. Pero para eso lo someten a unas temperaturas increíbles. Imagínate, para que se haga líquido el metal, es un juego muy intenso. Y bueno, pues al estar leyendo esta porción, al estar preparando el mensaje, toda esta semana estuve a punto de verdad de renunciar incluso al pastorado. No quiero ponerme sentimental, pero es sin duda alguna el lugar, es el crisol, donde para tanto esposas, esposos, hijos, eh, eh, fragua el verdadero evangelio. Es el hogar, familia, el centro dice que se llama, es la unidad mínima de una sociedad. Así como el átomo es el elemento más pequeño de una estructura, bueno, el hogar, la familia, es el átomo de la sociedad. Como funcione la familia, funciona la sociedad. Sí debería ser, ¿no? De hecho, la familia debe influenciar a la sociedad, no la sociedad influenciarnos, como parece que ahora está pasando, ¿no? Y bueno, no estoy ni predicando, pero hay tanta información que llega, estamos tan separados, cada quien medio independiente, cada quien con su teléfono, desde chiquitos. Parece que ahora lo que es familia es la sociedad. Ahora voy a usar el término la sociedad porque claro, que también preparando que me di cuenta que cuando uso mundo nos llama o el mundo nos llama o el pecado del mundo, hay un sentimiento medio religioso y medio así como mático, pero voy a usar el término sociedad. Creo que nos entendemos mejor cuando hablamos que la sociedad nos influencia y que la sociedad trae malos ejemplos o que en la sociedad hay malas enseñanzas, ¿no? Entonces, cuando estaba preparando esta prédica, me di cuenta de eso. Hay que hablar acerca de la familia, hay que hablar acerca del hogar, porque está en ataque. Lo que sería el centro de una sociedad está en constante ataque. Todos, hijos, esposas, esposos, todos, van siendo atacados grotescamente por esta sociedad.
con información, con puntos de vista, con nuevas modas, etcétera, etcétera. Entonces, estaba preparando este tema, me di cuenta que Pedro, el apóstol Pedro, hace como un gran brinco en su prédica, que empezó en el capítulo 1 hablándonos de estas maravillas del Señor, nos habló de quién es, que nos llamó, el valor que tenemos para el Señor, cómo la Trinidad está en medio de del proyecto de salvación y de regeneración para el ser humano. Luego nos habló de la importancia de lo que somos para el Señor, de los valores que tenemos en Él, de la herencia incorruptible que tenemos en el Señor, de la belleza de la salvación. Nos habló de lo que significa tener una esperanza viva, una esperanza pura, una esperanza sana que nos ayuda a vivir, ¿no? Es la esperanza de un día estaremos con el Señor. Y no es una esperanza como cuento de hadas, así de que un día cerremos nuestros ojitos, dicen, pispiretos, y vamos a estar en el cielo tocando arpas y con los angelitos. No, Pedro nos habló de lo que es esta esperanza, de lo que Dios ha preparado para nosotros, cómo la cuida. Es una esperanza, una habitación que está en el cielo, que Dios está cuidando. ¿Y quién mejor que cuidarla? ¿Quién nos está defendiendo? ¿Y quién mejor para defendernos? Luego, una vez que determina o que Pedro nos lleva a ese sitio donde nos deja ver lo importante que somos para Él, las riquezas que tenemos en Él y lo valioso que somos para Él, nos hace reconocer que queremos estar limpios, no queremos ensuciarnos lo que Él ha lavado, no queremos fallarle a quien tanto nos ha amado. Y entonces cambia de parámetro y dice, bueno, en la sociedad respeten a las autoridades, respétense unos a otros, ámense, cuídense, etcétera. Y va poniendo toda su prédica en la realidad, pero en este momento, en el capítulo 3 de Primera de Pedro, que se metió hasta la cocina y viene y nos habla de los valores, nos habla de la forma de ser, de comportarnos del esposo y de la esposa, y por consecuencia de los hijos dentro del hogar. Y aquí fue donde dije, ¿y ahora qué hago con esta prédica? Eh, Porque sin duda, pues todos sabemos, ¿no? Que todos cometemos errores, yo primeramente, todos hemos cometido errores. Si se tratara de competencia, hoy empezamos a sacar nuestros pecados, pero no, ese no es el sentido. Pero sí me pegó mucho esta prédica, porque sin duda es en el lugar donde se pasan las cosas, no terribles, pero las cosas que le ponen fuego para hacer pura, para hacer puro tu amor hacia Dios. Sin ese concepto bien entendido, las pruebas y problemas en el hogar pudieran ser una batalla, pudieran ser como dicen, como todos decíamos, ¿no? Yo también decía, el matrimonio es como 5 minutos, me han parecido estos 40 años como 5 minutos, pero debajo del agua, ¿sí? Ah, todos decimos así, las esposas también dicen lo mismo, y hacemos bromas acerca de lo difícil que es mantener un matrimonio. Llegamos mi esposo y yo a los 40 años, bueno, 40 menos uno, no sé por qué, pero no ha sido fácil. Yo sé que no es fácil el matrimonio y creo que Pedro aquí tiene mucha autoridad para hablarnos acerca del matrimonio. No quiero decir que más autoridad que el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo en Efesios? Nos dice cómo el hombre debe amar a su esposa, cómo la mujer debe amar a su esposo, cómo los hijos deben amar a sus papás, cómo deben respetarse. Pero resulta que Pablo no era casado. Pablo, según los datos que podemos estudiar en la Biblia, aunque parece que hay algunos testimonios que tratan de decir que era casado, pero la mayor parte de los escritos y lo que vemos en la Biblia podemos ver que Pablo no era casado. Él no tenía esposa y por lo tanto, en cierto sentido, es más fácil hacer su evangelio y predicar y ir de un lado a otro, ¿no? Pedro, pues sí tenía esposa, él estaba casado. De hecho, sabemos que era casado porque en una
respetable arranque de buen humor de nuestro Señor Jesús. Un día llegó y la suegra de Pedro estaba enferma y que se abrazaron. Señor Jesús, ¿no? Entonces, le hizo la broma de sanarle a la suegra, dicen algunos, yo creo que no, que fue gran amor. Y me hacía muchas bromas de mi suegra. La quiero mucho, siempre la respeté mucho, ya no está con nosotros. Entonces ahora cuando de repente escucho una broma o hago una broma, me entra ese sentimiento de... eh, pero es clásico, ¿no? Las de las suegras. En fin, por eso sabemos que Pedro era casado, ¿no? Tenía suegra, tenía su esposa y nos va a hablar del matrimonio. Nos va a hablar de lo que, de cómo debe ser una esposa y cómo debe ser un hombre dentro de su casa. Hoy es Día del Padre y créanme, por eso les digo, les voy a hablar de hombre a hombre, de tú a tú, oye tú, eh, pon atención. Decía en la invitación, si tienes, invita a tus hermanos, a tus amigos, a tus compadres, porque a veces cuesta trabajo entre hombres predicarnos y sobre todo eh, usar palabras como amar a Jesucristo, amo a Cristo con todo mi corazón. Sabes, recuerdo mucho esta etapa de mi juventud o adolescencia, preadolescencia, cuando algunos de mis amigos, que éramos amigos desde pequeños, empezaron a enamorarse y sus palabras empezaron a cambiar. Antes éramos pues, el lenguaje natural de un niño y hablas de cierta manera, ¿no? Pero estas palabras como mi cariño, eh, mi florecita, mi amor, mi ternura, mi sol de luz, o mi rayo de luz, perdón, estas palabras cuando empiezas a ser de niño a joven y las escuchas de amigos que siempre han sido niños, pero esos amigos ahora ya se empiezan a enamorar y empiezan a usar palabras románticas, suenan raro. A mí me sonaban raro. A mi amigo con el que siempre andaba yo jugando y vacilando, ahora decía, fui a ver a mi princesita, fui a ver a mi querubín, a mi amorosito, y decía yo, me sonaba raro, así como, no, o sea, no, no, ¿verdad? Eh, y entonces, hasta que me pasó, hasta que me enamoré, entonces ya también yo decía, güerita, pelos dorados, pispiretos, de labios de rubí, de naricita despeinado, de ojitos bonitos. Es que la estoy describiendo, por eso. Y ya también hablaba de esas cosas y pues entendí el lenguaje. Eh, entonces, ¿qué estaba diciendo esto? Oh, sí, el pollo lo metes a 350 grados al horno. No, no, tampoco estamos hablando de eso. No, el lenguaje va cambiando a medida que vas creciendo. Entonces, a veces predicar entre los amigos, entre los compadres, cuando has vivido con ellos, cuando has convivido con ellos, ya de casado incluso, cuando hacemos bromas de las esposas, cuando hacemos chistes de las esposas, y de pronto uno de sus amigos conoce a Cristo, viene al Evangelio y aprende o escucha que el hombre debe amar a su esposa en un brazo frágil, que el hombre debe honrar a la mujer y amarla de tal manera, y es una gran comparación, Pablo en Efesios, capítulo 5, versículo 24, amarla como Cristo amó a su iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Cuando empieza uno a entender estas palabras y estas frases, se me ponen las orejas rojas, porque sigo fallando, se me pone el corazón triste porque recuerdo lo que he fallado, y digo, wow, ¿cómo voy a predicar esto? ¿Cómo traigo un mensaje de esperanza? Porque el cristianismo, precisamente las buenas nuevas, evangelio es eso, una buena nueva, una buena noticia. Bueno, pues déjame decirte que para entender la buena noticia, pues tenemos que entender lo mala noticia de lo que estamos diciendo. Dice un poeta, para apreciar la rosa, tienes que conocer las espinas. Eh, Y es verdad. Entonces, esta prédica va a ser un poco, sí hablar de lo humano, pero quiero terminar con estas buenas noticias de que Dios puede transformar tu corazón y hacerte una nueva persona. Así es que si me acompañas, vamos a orar para compartirte lo que Dios ha puesto en mi corazón esta tarde
esta mañana y toda tu semana. Me ha dejado sin aliento. Padre bendito, hermosa es tu palabra, Señor. Hermosa es tu palabra, con esa verdad que cuando la verdad llega y te llega en la mente, te golpea el corazón, Señor, duele. Duele, pero es un dolor que transforma. Porque así es tu amor, Señor. Tú eres como este amigo que habla con la verdad. Y dice el mundo, la verdad duele, no duele, pero incomoda. Pero la verdad de nuestro Señor no solo incomoda, no solo duele, pero tiene el poder para transformar. Tiene el poder para quitar lo malo y purificarnos como oro. Sin duda que tu palabra, Señor, es el crisol donde nuestras almas han sido sometidas a fuego para quitar impurezas, Señor. Impurezas que hemos recogido en el camino, Señor. Hoy te pido perdón, Padre bendito. Perdóname, Señor. Ayúdame, Señor, a compartir esto. Lava mis manos, lava mis pensamientos, Señor. Lava mi historia, Padre bendito. Lávame, Señor, para poder ser instrumento tuyo. Y te pido que a todos, Señor, nos des la oportunidad de hoy ver, Señor, la luz, la esperanza que hay en tu palabra. Señor, ayúdame a que por los siguientes minutos todos podamos estar atentos, Señor. En el nombre de Jesucristo, toda pereza, todo sueño, toda somnolencia, todo distracción, en el nombre de Jesucristo. Padre bendito, yo te pido, todos los que están oyendo hoy, pongamos atención a tu palabra. En el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Hoy me van a aguantar, soy machito, pero se me salen lágrimas, es porque soy machito. Los machitos también lloramos. Así es que eh, vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3 versículos del 1 al 7. Y bueno, abróchense los cinturones porque esto va para todos. Esposas, esposos, hijos, todo lo que somos parte de la familia. Dice así, el capítulo 3 de hecho lo subtitulan en algunas Biblias como eh, deberes conyugales. Dice, asimismo, vosotras, mujeres, estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Que vuestro atavío no sea externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino de interno, el del corazón incorruptible por nato, de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, para que así también porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara, obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas, si hacen el bien sin temor, sin temer ninguna amenaza. Ustedes, maridos, igualmente, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer, vaso frágil, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Am, repito, Pedro estaba casado, Pablo no. Hay una gran eh, similitud entre Efesios capítulo 5 y esta porción de Pedro. Pero yo siento que Pedro tiene esa autoridad de hablar por experiencia. Y pues aquí nos va a decir varias cosas. Tiene tanta experiencia, tanta autoridad, que no sé si se dan cuenta de los 7 versículos, 6 están dirigidos a las esposas y uno a los esposos. Eh, no sé si es que las esposas necesitan más recordarles y los esposos entendemos bien, o él fue tan directo que en un solo versículo nos va a golpear hasta el fondo. Y a la mujer le habla más cariñosamente, utiliza 6 versículos para tocar
otros temas y perspectivas con más cariño, con más tacto. Y vamos a entrar a esta porción. La primera sección, esta prédica la he tratado de separar en cuatro secciones. La primera sería de versículo 1 y 2, y le he titulado El testimonio silencioso de la esposa. El testimonio silencioso de la esposa. Ah, Dice así mismo, y quiere decir así mismo. Esta palabra así mismo hace conexión con lo que viene hablando. Nos acaba de hablar de cómo debemos someternos a las autoridades y obedecer a nuestros gobernadores y eso, y dice así mismo, o sea, trayendo toda esa estructura de orden, de gobierno y de leyes y de formatos y de estructuras, dice así mismo, ¿verdad? Ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Y hay que leer bien la Biblia, hay que leerla siempre bien. Dice, estén sujetas, no estén con sujeta, sino estén sujetas a su marido. Ah, es decir, estén pegadas, estén sometidas. Ahora, esta parte de sometimiento de ninguna manera es una forma de inferioridad. No está Pedro hablando aquí de un sometimiento, que no luego cuando hablan, yo he platicado con muchas esposas, mujeres, hermanas de Cristo, y cuando hablamos de esposa debe someterse, viene inmediatamente un concepto de humillación, de inferioridad, dicen, ya viene el machismo, etcétera, etcétera. No, Pedro está hablando aquí de un concepto de, no de inferioridad, sino de una actitud de respeto y de honra, una actitud de respeto y de honra. Am, Dios, delante de Dios, todos somos iguales, hombres, mujeres, güeros, mexicanos, latinos, todos somos delante de Dios iguales. De hecho, tenemos el mismo valor. Por todos y cada uno de nosotros, Cristo derramó su sangre. No se trata de quién es más o quién es menos, pero sí hay funciones, sí hay actividades que cada uno debe desarrollar. De hecho, en otra porción, el apóstol Pablo comparte o compara, por ejemplo, la iglesia con el cuerpo físico. Dicen, no todos pueden ser ojo o oído, sino que cada miembro de la iglesia tiene una función específica dentro del cuerpo de Cristo. Igual en el matrimonio. No es que la mujer debe someterse porque es inferior, porque es incapaz, porque es menos, no, sino por un concepto de orden. Cristo nos enseña que el orden con el que Dios planeó el universo, el orden con el que nuestro Señor Jesús hizo realidad ese plan, ese pensamiento de Dios y la forma en que el Espíritu Santo mantiene este universo, hay perfección absoluta. Y esa perfección eh, se refleja en ese principio de orden. Dios Padre, no porque es mayor que el Hijo o mayor que el Espíritu Santo, porque el gran secreto de la Trinidad, los tres son uno mismo, los dos tienen la misma esencia, los dos tienen el mismo poder, el mismo valor, pero tienen funciones diferentes. Dios Padre, para que nosotros podamos entender dentro del orden, bueno, Dios Padre es el que diseña, el que da la orden. Nuestro Señor Jesucristo es el que hace las cosas, el que convierte en realidad, en acción, los pensamientos de Dios. Por eso se dice que Jesucristo es el verbo hecho carne. En una oración el verbo es la acción, ¿verdad? Y se dice Jesús, el verbo, es porque Él es el que hace realidad las órdenes, las instrucciones, los planes de Dios. Y después el Espíritu Santo, su función no es estar como un viento así soplando, sino el Espíritu Santo es el que a través de esa misma fuerza, de esa misma esencia, mantiene las cosas en su lugar. Dios Padre ordenó, Jesucristo accionó y el Espíritu Santo mantiene ese orden de la atención. Es un principio de orden, de niveles, aunque los tres son lo mismo, tienen funciones diferentes. En el cuerpo igual, la cabeza tiene una función, el pie tiene una función, pero la mano no puede decir yo no quiero ser mano, quiero ser cabeza y si no soy mano ya no quiero estar. Pues imagínate un cuerpo que no tiene manos, deja de funcionar, un cuerpo que le fallan los ojos, los pies, deja de funcionar en el sentido completo
plan de Dios. Igual en el matrimonio, cuando le habla a la mujer de someterse, no es por un concepto de inferioridad, sino la mujer es la ayuda idónea, idónea del esposo en el hogar. Cuando digo esto y me escucha alguien, me escuchan mis amigos, me escuchaban mis amigos, inmediatamente en su mente, y en mi mente también en otro tiempo venía este principio, ¿no? Entonces yo tengo la autoridad. Y en las esposas también venía este principio de orden, me tengo que someter, y con esto de la libertad, de la liberación femenina y todas esas cosas, vean como un choque en el Evangelio cuando se predica de esto. Pero no tiene nada que ver con inferioridad, no tiene nada que ver con falta de capacidad. De hecho, hay mujeres que, como en mi caso, si no, ayer oí un comentario muy hermoso de mi hermano donde dice que este hogar se respira paz y me di cuenta que todo viene de parte de mi esposa. Eh, el orden, su fortaleza, su tenacidad, y aunque yo tengo mis cualidades y mis grandes debilidades, gran parte de lo que hemos hecho ha sido por la esposa, ¿no? Tengo el ejemplo de mamá, por ejemplo. Eh, a pesar de que mi papá tenía sus eh, fallas, mi mamá mantuvo ahí como pudo el hogar y hizo mucho, ¿no? Entonces conozco muchas mujeres, mi suegra, otro ejemplo hermoso de universidad, de valor, de orden, de respeto. Entonces, no se trata de inferioridad, si se dan cuenta, se trata de principio de orden, de un principio creado por Dios. Así que aquí Pedro les dice a las mujeres, sujétense, sométanse a sus maridos, porque esto trae orden, porque esto trae armonía. Cuando la mujer trata de ocupar el mismo lugar de autoridad dentro del hogar de la autoridad diseñada por Dios, vienen conflictos, empiezan los problemas. No estoy hablando de esta sociedad nueva donde, creo que la nueva sociedad, la actual, me dijo mi hija, que se llaman Dincos, Dincos, Dinks, Dinks. Esta sociedad se le llama Dinks a esa nueva serie de matrimonios. ¿Saben por qué se llaman Dinks? Yo siempre estoy diciendo a mi hija, ¿cuándo va mi nieto? ¿Y cuándo viene mi nieta? ¿No? Me dice, es que nosotros somos Dinks. ¿Qué es eso? Dual income, no kids. Doble income, no kids. Dinks. Y le digo, ¿qué no? O sea, hay los niños de cristal y ellas ahora son dinks, ya no quieren tener hijos y se llaman dinks porque los dos trabajan dual, o doble income, doble salario, doble trabajo, no niños. ¿Qué se les llama? Y me digo, pues ¿a dónde vamos a pagar? Porque me acuerdo que mi abuelita tenía 4 y 4, 8 y 4 y 15, o sea, muchos niños. Mi mamá, pues, bueno, mi mamá no tenía tele, entonces fuimos 8. Entonces, va así, ¿no? De 14 a 8, nosotros, yo tuve 3, mis amigos tienen 4, 5, etcétera, etcétera. Las generaciones nuevas empiezan a tener, mis hijos, todos así. Y las nuevas generaciones no quieren tener hijos, ya no quieren tener perritos. Y para acabarla, esterilizan a los perros. O sea, ya ni cachorritos pueden tener. Eh, entonces, en esta nueva sociedad, hablar de someterse a la esposa, no pegan el grito y porque hemos sido mal influenciados, porque la sociedad, de nuevo, el mundo, trata de descomponer siempre el plan de Dios. ¿No? Esa es la labor del diablo influenciando a la sociedad e influenciando a las familias. Es componer el orden de Dios. Dice, sujétense a las mujeres y dice, por tu actitud se conviertan en algunos esposos que no creen en Cristo. Fíjate lo valioso que es la prédica sin palabras. A veces somos mucho tilín, tilín y pocas paletas. Y lo digo personalmente de nuevo. A veces hablamos mucho y yo me toca hablar del matrimonio, me toca hablar del esposo y déjenme separar mi mente porque no podría seguir predicando yo de cómo debe ser el matrimonio. Pero
A veces son mejor las acciones que las palabras. Más bien siempre son mejor las acciones que las palabras. Incluso a nuestro Señor, a Dios, ¿no? Eh, dice que la salvación no es por obras, sino por fe. A Dios no lo puedes sorprender ni con donaciones, ni con nuestras obras buenas. No, no. Delante de Dios, nada de lo que haces, nada de lo material, nada de tus acciones servirían o sirven para ganarte un lugar en el cielo. Créeme, nada, nada. Ni todo tu dinero, ni todas tus obras. Porque lo único que puede darte un lugar en el cielo, lo único que puede darte la paz de estar delante de Dios es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que pudo pagar la deuda de nuestros pecados delante de Dios. Porque delante de Dios los pecados tienen el mismo peso. O sea, el asesino, el mentiroso, el chismoso, la chismosa, el perverso, el ladrón, todo delante de Dios tienen el mismo valor en pecado. Todos son una ofensa a su cantidad. Y todos, en mayor o menor medida, pues hemos mentido, hemos robado, y de ahí, no voy a hablar de pecados, pero para lograr un lugar en el cielo. Así es que jóvenes, esposas, esposos, si crees que tú puedes hacer algo, ¿qué crees? Lo único que podemos hacer es agradecerle a Jesucristo por su sacrificio y amarlo y seguirlo y oírlo y tratar de obedecerlo en la mejor medida posible. Entonces, hay esposas, y quería traer algunos comentarios, pero no tiene caso, pero sí he tenido este, experiencia de conocer mujeres que vienen al conocimiento de Cristo o vienen a una iglesia y llegan a su casa y están chille y chille, digo, está hablando y hablando y diciendo que tú deberías hacer esto y que el pastor hace aquello y que el sacerdote hace esto y empiezan a comparar y hablar y el hermano cómo ama a su esposa y tú deberías hablarme como el hermano le habla a la esposa y tú deberías tratarme así. He conocido casos muy de cerca, que todo el tiempo la esposa estaba comparando a los demás para que su esposo entendiera, según ella, de cómo debe ser el esposo en el matrimonio. Y pues con palabras era, imagínate, era horrible, ¿no? Pobres esposos, yo decía, hija. Sin embargo, dice aquí la palabra de Dios, que dice, ¿no será que su comportamiento casto, respetuoso, o que más efecto? Tal vez esta actitud de amor y de perdón que a veces las esposas nos dan a los esposos, llama la atención, sobre todo cuando ese perdón, esa segunda oportunidad, viene motivada por el amor que la esposa tiene a Jesús, a Cristo, por entender que Cristo nos ha perdonado todo. Y tal vez esa actitud es más poderosa que miles palabras. Es lo que está diciendo Pedro aquí. Ustedes sométanse a sus maridos. Sométanse a sus maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados por la palabra, por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta grata y respetuosa. Y ese fue el perro, se llama Jeff, Luffy, por si no lo conocían. Lo pueden sacar y ahorcar mientras estamos religiendo. No. Luffy, por favor. Dice el versículo 2: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Casta y respetuosa. No hay cosa más imposible de soportar, de resistir para un hombre, que una mujer que es respetuosa, que es amorosa. Contra el amor no hay armas, no hay argumentos. Cuando las esposas se comportan así, dejan sin argumento a todo hombre. Claro, yo sé que la sociedad y que muchas mujeres pudieran estar metidas en una relación conflictiva, etcétera, etcétera, pero parece que Pedro aquí está muy enfocado hablándole a matrimonios cristianos. Ahora, voy a hacer rápido un paréntesis.
Eh, a veces venimos a la iglesia y he conocido matrimonios que la primera que empieza a venir es la esposa a la iglesia. Y créeme, esto sí es algo que debo mencionar, ¿no? Parece que el 70% en las iglesias siempre hay más mujeres que hombres. Siempre. Está pasando últimamente. ¿Será que la mujer es más sensible? ¿Tiene un sexto sentido para entender que la verdad, la pureza, la fuerza, la seguridad está en Cristo? Y nosotros los hombres somos más cabeza dura, pensamos que podemos, que somos más fuertes, que somos más valientes. Los hombres no lloran, ¿no? Decimos. Y cuando venimos a Cristo, lloramos mucho, pero lloramos del corazón. Eh, Así es que cuando hay una esposa que viene, conoce el amor de Cristo y empieza a escuchar comentarios como este y se comporta así, sin tantas palabras, pero más casta, wow, trae cambios. ¿Qué pasa en un matrimonio que que los dos no son cristianos? Bueno, vengan al cristianismo, vengan al amor de Cristo lo más pronto posible. Si alguien me está escuchando y si tu esposo o tu esposo o tu mujer, tu hombre, no conocen de Cristo, déjame decirte, sin mucha palabrería, no vas a encontrar nada en esta sociedad que infle tu corazón de tanta paz, de tanta alegría, como el amor de Cristo. Nunca. Solteros, solteras, por favor no hagan esto de, me voy a casar y yo lo convierto, ¿no? Señoritas que están conociendo a Cristo. Yo lo voy a convertir. Decía un pastor que un consejo, una señorita vino y dijo, oiga, pienso casarme, pero él no es cristiano, pero yo lo voy a convertir y ahora que nos casemos. Dice, ¿y no lo has convertido, no lo has invitado, no has hecho que venga al conocimiento de Cristo ahorita que son novios? No, es que no quiere. Dice, "Bueno, si no lo haces ahorita, cuando estén casados, menos. Y es la verdad. ¿No? Entonces, señoritas, no cometan el error de yo lo cambio, yo lo transformo. Un consejo. No me lo has pedido, pero te lo voy a dar, señorita, soltera, eh, o mamá soltera, lo que sea. No busques un hombre. Una mujer una vez, una hermana cristiana me dijo que las mujeres no están para buscar, sino para ser encontradas. Espera un hombre que ama a Cristo primero. Porque si un hombre ama a Cristo, te va a amar y cuidar como no te imaginas. ¿Quieres vivir un hogar eh, hermoso? Preocúpate porque el hombre con el que está saliendo ame a Cristo. No porque sea el más cool, el que tiene más dinero, ni el que la historia siempre se ha repetido. Parece que las señoritas de repente se enamoran siempre del más cool, del más que habla, del que trae carro, y esta sociedad parece que mueve a eso, ¿no? Necesita, preocúpate porque ese hombre ame a Cristo, nada más. Y vas a ver que todo lo demás vendrá por añadidura. Hombres, ¿quieres casarte? ¿Quieres tener un matrimonio bonito como hombre? ¿Quieres que tu matrimonio no tenga tantos conflictos? Vas a tener, ¿eh? Porque somos hombres, la regamos, somos causadura, pero ¿quieres ponerle un poco de lubricante a ese matrimonio? Fíjate, busca a Jesucristo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y después, no busques en el baile a tu novia. Y ahorita voy a hablar de la segunda parte. No busques a la más hermosa, busca a la mujer que ama a Cristo. Y vas a ver cómo va a ser el camino. Mujeres, sométanse. Así es que la actitud parece que es más importante que las palabras. Segunda parte, la belleza interior que agrada a Dios. Fíjate, el versículo 3 y 4 dice, hablando a las esposas, acuérdate que le está hablando más a las mujeres no porque necesitan más palabras, sino porque necesitan ser más cuidadas, con más detalle. Versículo 3, que vuestro atavío no sea externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón,
en el incorruptible ornato de un espíritu afable y accesible, es de gran estima delante de Dios. ¿Sabes? Cuando Pedro habla de esto de los ornatos, dice que vuestro atavío no sea el externo de peinados, de adornos o de vestidos lujosos. No es porque no está bien que se vistan, que se peinen, que se arreglen. No. Lo que está diciendo aquí, lo que está trayendo Pedro a colación, es la realidad de lo que sucedía en ese tiempo, en ese contexto, en esa cultura. Nos habla un poco más cuando hablan los corintios y cuando hablan los efesios. Se refiere un poco más a las mujeres, cómo deben vestirse y por qué deben vestirse. Bueno, déjame decirte que en ese tiempo, en esa costumbre, es que las mujeres, para llamar la atención, usaban peinados muy grandes, le ponían perlas y le ponían todas esas cosas y trataban de vestir eh, cosas muy lujosas para ser vistas. Pero, ¿sabes dónde nació esto? En estos lugares donde se reunían mujeres o había mujeres para cumplir, dicen, el oficio más antiguo de la humanidad, la prostitución. Entonces, las que se arreglaban así, pues eran las prostitutas. Todo el mundo sabía que la mujer que traía penados y ruido, y esto en esa sociedad, en esa cultura, era porque su trabajo era ser prostituta. Entonces Pedro y Pablo, cuando les habla, dice, no se vistan así. No se vistan así porque ustedes no son eso. No se vistan, bueno, pues no se vistan como se visten ahora, ¿no? Blusitas así sin despechugas, ¿no? Es- no estoy viendo a nadie, ¿no? Este, si la idea no es que no se vistan hermosas, que no se pinten, que no se arreglen, al contrario, es lo más agradable para el esposo, es ver que su esposa se cuida, se arregla. Lo que está diciendo Pedro aquí es, no tomen el ejemplo de la calle. Dicen, ha habido muchos comentarios y rápido, eh, que un violador y que luego dicen, el violador dijo, y las mujeres dicen, es que uno es libre de vestirse como quiera. Y sí, hay argumentos, no estoy hablando del que sí es un argumento del violador, pero las mujeres dicen, es que una se viste como quiera. Sí, se pueden vestir como quieran, solo que cuiden que su vestimenta no descubra más de lo que deben descubrir, primero. Ahora, aquí le está hablando a las casadas, fíjate, le estoy diciendo a las solteras, más solteras o mujeres solteras, no se vistan de tal manera que llamen la atención eh, como lo hacían para llamar la atención las mujeres que se dedicaban a eso, es lo que está diciendo Pedro. No se vistan como aquellas mujeres, vístanse como mujeres bonitas, decentes, usen un atavío decente, no necesitan exhibirse, eso es lo que quiere decirse. Pero en el matrimonio le está hablando a las mujeres. La mujer debe vestirse y arreglarse para su esposo, no para que llegando a la fiesta todas las mujeres la vean. O sea, la mujer debe vestirse y arreglarse para su esposo. A eso se refiere Pedro. Porque acuérdate, no está hablando aquí de la sociedad, está hablando del centro, del núcleo de la sociedad y el lugar donde nacen todos los buenos modales, el lugar donde nace el amor, donde nace la esperanza, donde nace la alegría, la felicidad de vivir, es el hogar. Entonces la esposa debe tratar de agradar a su esposo, arreglarse para su esposo, que si va al gimnasio, que si se pinta las uñas, que si se pinta el cabello, está bien si la motivación es para su esposo. Es lo que está diciendo Pedro aquí. No se vistan con cosas ostentosas. Eso no es. Ahora, dice no se vistan así, no quiere decir que no se arreglen, pero le pone más énfasis a la segunda parte, la belleza interior. La belleza interior. Acaba de decir que más es mejor. No, que dicen, ay, se te olvidaron o, o, ah, no trajiste esto, ¿verdad? Esas palabras amorosas que a uno le pegan así porque dices, "Ah", o sea, te recuerdan lo malo, pero con esa ternura, ¿no? Ay, no trajiste el pan, cariño, ¿no? Ay, cariño, te pedí este pollo y trajiste. O sea, esa ternura es la que cambia, ¿no? Dice que el adorno sea el interno.
Y fíjate qué tipo de adorno, el del corazón incorruptible, ornato de un espíritu afable y apacible, es de gran estima delante de Dios. El adorno de un corazón, de una actitud amable, amorosa, que cuida, que apoya, dice que delante de Dios es de gran valor. Mujeres, esposas, no saben qué bonito es sentir su mano como muestra de perdón cuando uno falla, es sentir su abrazo, no saben, no saben lo que quiebra el corazón del hombre. Una mujer, una esposa tiene la capacidad de romper el corazón más duro del hombre, en el buen sentido, de romperlo para dejar entrar el amor de Cristo. Mujeres, su belleza interna, su paz, su ternura, nos deja, a los hombres, sin armas. No, porque qué difícil es. La sociedad enseña que no, que tienes que tener tus valores, tu espacio, yo lo mío, yo lo tuyo, tú lo tuyo, y etcétera, etcétera. Como yo trabajo también, tú también trabajas, tú tienes tus cosas. Y la sociedad enseña que hay como una lucha de valores, ¿no? Y esa lucha de valores pues trae conflictos. Yo aporto, tú haces, tú jalas, tú estiras, pero esa lucha de valores no es la que dice Dios. Recuerden que lo que estamos hablando del principio de orden. Mujeres sometidas a sus mujeres, sujetas a sus maridos, no porque son más débiles, porque son incapaces, sino porque es un principio de orden. Ahora imagínate una esposa que está ayudando, que está cuidando, que está tiernamente alentando al hombre. Dice que el hombre llega hasta donde la mujer quiere, así decían, o dicen, ¿no? Pero esto lo usaban para aquello de decir, es que el hombre abusó o se excedió en tocar algo. Pero en plano positivo, el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Y si la mujer quiere amar a Dios, agradar a Dios, el hombre va a llegar a amar a Dios y agradar a Dios. Si la mujer quiere salir adelante, la actitud de esa mujer, la actitud, la belleza interna, va a provocar que el hombre vaya a casar. Todavía cuando en los tiempos antiguos, cuando el hombre era el que salía a cazar, el hombre salía inspirado cuando a la mujer le decía, hoy quiero comer venado, mi amor, mi hombre fuerte, mi bigotón. Entonces el hombre salía a cazar venado, ¿no? Imagínate cuando la mujer decía, ¿qué vamos a comer? Siempre lo mismo. El hombre salía y lo primero que agarraba, y siempre agarraba una liebre, un conejillo, algo así, un apoyito, ahí está. Pero cuando la mujer habla con ternura, el hombre sale como hecho como salgo yo hacia el mundo. Fuerte. Claro, la primera esquina ya se me baja el oro, pero no hay mejor estímulo que el amor, ternura, la belleza interna de- para transformar el corazón de Dios. No se espanten, esposas, ahorita vamos con los hombres. Eh, Acuérdense que le está hablando más versículos porque ustedes son más delicadas, más tiernas, más bonitas. Quiero pasar a la tercera parte. El ejemplo de las mujeres piadosas. Fíjate qué, qué belleza es revisar, estudiar la palabra de Dios. De repente yo también vi al principio 6 versículos para las mujeres, uno para el hombre, y dije, las mujeres necesitan más. No, porque la mujer tiene un campo, un terreno, un área mucho más amplia tal vez que el hombre. El hombre es directo, pero la mujer, cuando su actitud es menos palabras, más acciones, transforma el corazón del hombre. Y este hombre puede llegar a conocer a Cristo. Cuando la mujer se preocupa más por su belleza interna que por la belleza externa, es hermoso ver a una mujer que es así amable, afable, cariñosa. No necesita ser la Miss Universo. De hecho, créanme, es mejor, dicen, eh,
la esposa sea así tierna, internamente hermosa, eh, y físicamente bella, porque dice el profeta José José, primera José, eh, que la belleza se acaba, y la belleza se acaba, créanme, no es para siempre, pero el amor, el corazón, la belleza interna, en vez de acabarse, va creciendo más. Porque, qué bonitas son las abuelitas que han sido tiernas, las esposas mayores que han sido hermosas. O sea, su belleza va creciendo a medida que van madurando, no es envejeciendo, madurando, van convirtiendo más hermosas. Uno quiere estar más cerca de ellas más tiempo, su belleza interna. Entonces, dice entonces que el interno es mejor. Y ahora fíjate el resultado de esto. El ejemplo de las mujeres piadosas, versículos 5 y 6. ¿Qué ejemplo da una mujer piadosa? Dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Aquí está hablando de estas mujeres que en el Antiguo Testamento hay referencias a mujeres que no solo eran hermosas por fuera, pero hermosas por dentro. Por ejemplo, el ejemplo de Sara, la esposa de Abraham. Si lees Génesis, verás que en dos o tres ocasiones eh, hubo diferentes reyes que quisieron arrebatarle a Sara porque era muy hermosa. Los reyes en ese tiempo tenían la capacidad de tener 50, 60, 700 mujeres, 700 esposas, como el rey David. O sea, ellos podían tener todo. Y teniendo todo, un rey veía la hermosura de Sara y quería tomar a la esposa de Abraham. Pero Sara siempre respetaba y amaba y estaba sujeta a su esposo. Ese ejemplo es muy, muy hermoso. No escuchó el canto de las sirenas y quiso irse, no siempre estaba, dice, sujeta a su esposo. ¿Cómo sabemos que estaba sujeta? ¿Cómo sabemos que era esa ternura, esa obediencia? Dice, eh, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Llamarle Señor no es porque era sumisa, así, sí, señor, sí, señor. No era de, sí, esto que usted mande, señor. No, era Señor porque en su corazón había un concepto de respeto y de orden, eh, el concepto de respeto y de orden que debe haber en nuestro corazón a Dios. Cuando tú le hablas a Dios, cuando tú le dices, mi Señor, mi Dios, debe haber en tu corazón un concepto de respeto, de saber a quién le estás hablando. Conocí, he comentado varias veces, un señor que decía, yo tengo tanta confianza que yo le digo, Chuchito, ¿me ayudas? Oye, Chuchín, ¿cómo estás? No se trata de cómo le hablas en tu concepto, es lo que hay detrás de lo que dices. Tú no le hablas a Dios, Jesús, el que murió en la cruz, al que derramó su sangre por ti, al que fue capaz de vencer a la muerte, al que sanó enfermos, al que resucitó a Lázaro. Tú no le hablas, aunque tengas mucha confianza, como Chuchín, Chuchito. Tú no le hablas a Dios cuando entiendes que Dios es el creador del universo, como, Señor, a ver, ¿me ayudas en esto? No es un genio de la palabra maravillosa. Y hablar a Dios y escuchar su voz y recibir su favor, tiene que hablar en tu corazón el verdadero sentido de respeto. Señor, mi Dios, mi Señor Jesús. Fíjate, yo hacía bromas y chistes de nuestro Señor Jesús, incluso en el cruz, que era zurdamente tonto, necio, baboso, babugo, y no, no, bueno, espérate. Y hacía cosas y bromas, no tanto el Señor Jesús. Cuando le hablo con mucho respeto, porque he entendido cuánto me ha amado, cuánto me ha perdonado.
Cuando hablo con mi Señor, trato de orar, lava mis pensamientos, lava mis manos. No quiero estar sucio y que Dios puede limpiarme. Yo no quiero traer esa actitud. Esa es la actitud que tenía Sara cuando le llamaba a su esposo, mi Señor. Era una actitud de amor, de respeto, de entender cuál era su lugar. Y eso es un ejemplo hacia las jovencitas, hacia tus hijas, hacia tus amigas. Cuando las amigas ven a una esposa que ama y respeta a su esposo, primero se burlan, pero cuando ven lo que sucede en ese hogar donde Cristo es el centro, quieren tener eso. Porque un hogar donde la esposa ama a Jesucristo y respeta a Jesucristo y llama a su esposo y le llama Señor, no como mi Señor, sino como mi compañero fiel, mi guía, el que protege. Cuando la esposa le habla así, cuando el esposo, ahorita vamos a llegar a eso, entiende su función y su lugar, suceden cosas hermosas en el hogar. El crisol a temperaturas altas y todas las impurezas están saliendo. Ese es el amor, ese es el ejemplo que la esposa puede dar. ¿Te fijas? No solo a sus hijas que la están viendo, a sus sobrinas, a sus amigas, a las amigas de sus amigas. Ese es el verdadero valor. Y bueno, fíjate a qué nivel le habla Pedro a las mujeres, la sujeción al esposo. ¿Quieres saber de qué manera? Bueno, si lees Efesios capítulo 5 versículos 22 al 24 dice, sométanse a sus maridos, como la iglesia está sujeta y sometida a Jesucristo. Una iglesia que quita a Jesucristo del centro de su prédica se convierte en una apostasía, en una falsa religión. Una iglesia que quita a Cristo y predica cualquier otra cosa se convierte en un instrumento del diablo para perdición. Cuando se predica de la prosperidad, de la paz, de la psicología, de cualquier otra cosa que no sea Cristo, es una iglesia que ha dejado de estar sometida a la enseñanza y a la guía de Jesucristo. Y en ese momento se convierte en algo horrible. De ahí salen esas sectas que cometen, bueno, ¿para qué te cuento? Todos hemos oído de sectas donde suceden cosas horribles, ¿no? En lo más reciente, la luz del mundo, ¿no? Donde saben que te había que sí. Porque cuando Cristo está fuera de la ecuación, lo que sale y lo que resulta es algo horrible. En el matrimonio, cuando Cristo no es el centro, también se pueden cosas feas. Y créeme, a veces cuando, aunque Cristo está, si alguien está in- no tan limpio, sigue trayendo impurezas al lugar y el crisol se pone más caliente, más caliente. Así es que, eh, esposas, su ejemplo es de amor. Voy con el esposo, el deber del esposo cristiano. Un solo versículo. Te voy a decir, como Pedro aquí hizo pocas palabras. Hoy es Día del Padre, ¿verdad? Y como Día del Padre, que el papá, que esto, que el otro. El Día del Padre es igual que el Día de la Madre, un lugar especial, aunque no se festeja con tanta fuerza en todos los lugares. Pero fíjate que el hombre lo invita a vivir con sabiduría. Fíjate, solo el versículo 7. Vosotros maridos, igualmente, ¿qué? O sea, el hombre le habla más rápido, igualmente. ¿Qué quiere decir igualmente? Igualmente a qué? Igualmente a como le ha hablado la esposa. Ser con un corazón afable, a no tener tantas palabras, a tener una actitud, o sea, menos tilín, tilín y más paletas, eh, ser un ejemplo. Igualmente, dice, hombres, ¿son inteligentes? Mm, No voy a usar otros 40 minutos para decirles lo que ya le dije a las mujeres porque ustedes han estado escuchando. Y así es que si estabas pensando de, otra respuesta, ¿qué crees? Dice aquí, igualmente. Igualmente es igual. ¿No? ¿Cómo te lo explico? A ver, el fútbol cuando dicen
Quedaron empates. ¿Quién ganó? Tanto como esa pregunta española, ¿eh? Le ganó, ¿jugó quién? Cruz Azul contra América contra Guadalajara. ¿Y cómo quedaron? 2-2. ¿Y quién ganó? Igual, empate, igual. Aquí dice igualmente, esposos. Igualmente, maridos. Igualmente, vivan con ellas sabiamente. Dos palabras. ¿Eres inteligente como dices que eres inteligente? De hombre a hombre te lo digo, de macho a macho, de compadre a compadre, de amigo a amigo. Eres inteligente porque nosotros somos, y más los chilangos, ¿eh? Eh, eres inteligente, dice, igualmente vivan sabiamente. O sea, con dos palabras rompe todo el argumento. ¿Eres inteligente? Eres sabio. Si eres sabio, es el que el sabio escucha consejos. El mejor consejo está en la tierra. Si eres sabio, si no eres mensual, escuchas el consejo de Dios. Igualmente, vivan con ellas sabiamente, dando honra a la mujer como a vaso frágil y como a vaso frágil. Déjame tenerte ahí. Frágil no quiere decir debilidad, quiere decir precioso, bello, de gran valor, como a vaso frágil. Hay que cuidarlas con mucha ternura, mucho tacto. Hay que saber pedir las cosas. Hay que saber decir las cosas. Dice una viejita en un programa de televisión. Es que tú nunca me dices, tú nunca me dijiste que me amabas. El viejito le dice, pues tú sabes. No, a la esposa, a la mujer hay que decirle que es bonita. Yo te digo que es hermosa, que huele rico, que inspira, que es tierna. Darle gracias por muchas cosas. Sabiamente, como vaso frágil. Tus palabras ásperas, tus palabras duras, pueden, como esas copas de cristal, cuando con un grito se rompen. Créeme que una palabra ofensiva a una mujer, a tu esposa sobre todo, le rompe el corazón, le destroza el corazón. Ellas son más frágiles. A la mujer le dijo, no con tantas palabras, más con actitud. Pero el hombre tiene la doble fuerza de, con actitud y palabras, juntar los sueños, la paz de su esposa. Día del Padre. No solo es, recuerda que eres papá porque tu esposa te hizo papá. O sea, no te hinches el corazón diciendo, "Pues, soy papá porque tengo 4 hijos. O como otros que dicen en algunos pueblos, ¿no? Tengo 7 hijos. De uno estoy seguro, de los otros, quién sabe. No, o sea, no eres papá por el número de hijos, sino por la forma en la que has hecho que tu esposa te regale hijos tan hermosos. Quiero leerte este versículo. Dice, maridos, Efesios capítulo 5 versículo 5. Amad a vuestras esposas, como a Cristo amó a su iglesia. Alguien me preguntó, "Oye, bueno, ¿cómo debo ser con mi esposa? ¿Cómo debo tratarla? ¿Cómo debo?" ¿Sabes? Pedro aquí en un solo versículo, dice, como a vaso frágil, como a coherederas de la gracia de la vida. Coherederas. Ellas han recibido el mismo valor, el mismo precio que tiene todo ser humano delante de Dios. Y cuando el hombre dice, ¿cómo lo debo amar? Dice aquí, Efesios, ámalas como Cristo amó a su iglesia. ¿Sabes cómo amó Cristo a su iglesia? Juan capítulo 3 versículo 16. De tal manera, como dice el mundo, envió a su Hijo único. ¿A qué lo envió? ¿A hacer milagros? ¿A caminar sobre el agua? No. ¿Convertir las piedras en pan? No. ¿Convertir el agua en vino? No. ¿A sanar muertos? ¿Sabes a qué vino? A ser escupido,
a ser ofendido, ser golpeado, ser avergonzado en la cruz, ser torturado, clavado en la cruz, avergonzado porque no sabías, la crucifixión era desnudez total. El cuerpo de Cristo, de quien no pecó, de quien nunca tuvo una falta, fue expuesta a toda vergüenza, desnudo, golpeado, insultado, derramó su sangre. ¿Sabes para qué? Para que tú y yo tuviéramos oportunidad de venir delante de Dios y decirle, Abba, Padre, Abba, Padre, te amo, Señor. Y que esta expresión fuera escuchada por Dios, Padre, en su santidad. Porque antes no podíamos, nadie podía venir delante de Dios con toda mi pestilencia y mi suciedad. Es la sangre de Cristo la que me hace digno de entrar al lugar santo y llamarle Padre, mi Dios bendito, y acercarme a Él y sentir su abrazo, su fuerza, su guía. A eso vino Jesucristo, a eso vino. Y dice que también ellas, todos, ellas son coherederas de esa gracia, de ese regalo. Que si no pones atención en esto que crees, mucho que le pidas a Dios, parece que Dios no puede escuchar porque hay un ruido detrás de tus oraciones, detrás de tus clamores, detrás de tus llantos, detrás de tus gritos. Cuando no tratas bien a tu esposa hay un ruido que no permite escuchar. Dice aquí para que tus oraciones no tengan estorbos. ¿Quieres que Dios te escuche? Repite. Quiero, ¿quieres, ¿quieres que Dios te escuche? Pide a tu esposa. No sé si Dios me está escuchando en este momento. Le he fallado a mi esposa. No sé si Dios me permite predicar y lo único que me permite estar aquí es tener la esperanza de que Dios puede perdonar y que Dios puede sanar el corazón de mi esposa. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque ella me ha ayudado a criar, a tener hijos, que ayer me dijeron unas palabras muy hermosas. Dice mi esposa hoy, a veces no valoramos lo que tenemos. Y sabes, estas palabras que mi hijo me dice, no me las he ganado yo, sino son el resultado del cuidado teniendo a mi esposa en el hogar. Y si me permites, quiero compartirte con mucho respeto como mi hijo hacia mí, lo que dice aquí, porque este es un canto de esperanza. Feliz Día del Padre. Pa, solo quiero que sepas lo mucho que te valoro y te amo. Has trabajado toda la vida con las manos, el corazón y el alma. Y aunque esta temporada sin trabajo ha sido difícil, me llena de orgullo verte seguir adelante, arreglando la casa, dándole vida a mi carro, el Imperia, siempre buscando cómo avanzar. Gracias por ser un padre, un consejero, un mentor, un líder, un maestro y un amigo. Pero más que nada, gracias por ser tú, por no ser perfecto, por enseñarme con tu ejemplo lo que significa levantarse una y otra vez. Sé que a veces te frustras, que batallas con el odio o con el oído, perdón, masticas más fuerte de lo que necesitas, pero aún así eres uno de mis más grandes seres. Dios te bendiga con salud, sabiduría y paz en este nuevo capítulo. Estoy contigo siempre. Todo mi amor, tu hijo, yo le decía a mi osito. Sabes que el que tu hijo te pueda hablar así es porque tu esposa le ha enseñado el respeto a ti. Tu esposa, hombre, padre, es el reflejo y debe ser
Y puede ser, y puede llegar a ser el reflejo de la confianza, del amor que tú puedas sentir por Dios. Y créeme, hombre, amigo, padre, cuando puedas crear ese amor, ayudar a que tu esposa tenga ese amor, esa seguridad en Cristo, tu hogar va a tener el lugar más hermoso donde quieras llegar, es tu casa. Si te cuesta trabajo entender esto, déjame decirte que te falta solo algo, pedírselo a Dios. Porque dice la Biblia, y ya voy a terminar. La carne, el ser humano, no puede agradar a Dios. La carne no puede agradar ni quiere agradar a Dios. ¿Quieres traer esta bendición a tu casa? Déjame decirte que necesitas algo. La llave no es ni sacrificios, ni caminatas, ni mandas, es esto. Reconoce que tienes errores. Reconoce que te falta mucho. Reconoce que eres pecador. Reconoce que solo la sangre de Cristo puede lavarte, que solo Cristo y que Cristo es real y que Cristo realmente murió en la cruz y que Cristo tiene el poder para darte vida porque Él resucitó de entre los muertos. Dile, Padre, Señor Jesús, soy pecador. Me falta mucho. Pero como tú eres poderoso para hacer todas las cosas, Señor, y darle vida al que estaba muerto, que en ti está la vida, Señor, el que tiene al Hijo tiene la vida, yo quiero tener vida. Te entrego mi vida, mis planes, todo. No sé, Señor, tal vez puedes decir así, no, no sé muchas cosas, pero estoy consciente. Y hoy quiero decirte, quiero que tú tomes control de mi vida, Señor. Te lo pido. Hazme tu Hijo, Señor, en el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Feliz Día del Padre. Los quiero mucho. Y los respeto mucho, hombres, mujeres, niños, niñas. Cuídense. Nos vemos la semana que entra. Dios los bendiga.